A ver, en otros temas le contamos de que un informe o la red social, más bien Facebook, ha logrado identificar y además anular una red de supuesta desinformación que favorecía al gobierno de Yanine Áñez. Luego de que se conociera un reporte de la red social Facebook que daba cuenta de que se desactivaron 55 cuentas que promovían la desinformación y que favorecían al gobierno de Yanine Áñez como a la oposición de Venezuela, es el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, que criticó esta figura, a tiempo de anunciar que se exigirá un informe del uso de los recursos. El gobierno anterior hizo totalmente mal. Creemos que la cantidad de recursos que se han empleado, más de 3.6 millones, tienen que ser devueltos al país, ¿no? Porque lo único que se ha hecho es malgastar este recurso y hacer daño a la población en su conjunto. Al respecto, desde la Alianza Juntos, en voz de Edwin Herrera, se desconoce este extremo, por lo que exigen se pueda mostrar algún contrato o documento que establezca esta figura. Para contratar a esta empresa. Pero habría que mostrar los contratos. O sea, para abrir cuentas a través de Facebook, y si estas cuentas han sido utilizadas, como dice el compañero periodista, para un plan de desinformación, tiene que haber pago para la apertura de esas cuentas. Tendrían que mostrar, si hubiese algún tipo de cancelación, de pago, de contrato, tendrían que mostrar. A tiempo de dar estas declaraciones, el representante político aclaró que es el Ejecutivo Nacional que deberá precisar esta situación, informada aparentemente por la red social Facebook. Y como usted acaba de escuchar, este tema ha generado diferentes reacciones, principalmente en los políticos. Pero vamos a hacer un análisis un poco más profundo con el señor José Daniel Llorenti. Él es comunicador social y especialista en redes sociales. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenos días. Hola, buenos días, perdón. No sé si me escuchan bien porque a veces no tengo retorno. Lo escuchamos bien. Vamos a resolver ese aspecto, por favor, permítanos. A ver, con relación a este informe de la red social Facebook, ¿cuántas páginas, cuentas se habrían eliminado que supuestamente difundían este contenido en favor del actual gobierno? Bueno, en realidad el análisis que hace Facebook es una cuestión que viene haciendo desde el año 2017. Desde el año 2017, después de los casos de Cambridge Analytica en Estados Unidos y en Inglaterra, y también de otros casos menores que se suscitaron en otros lugares del mundo, Facebook viene haciendo un análisis paulatino de eliminación de redes de información falsa, ¿no? Porque no es una página o es un perfil falso X, ¿no? Es una red grande de publicaciones constantes de noticias falsas, que Facebook las califica y las calificó en este informe como un comportamiento inadecuado coordinado, o SIP, así se denominan esas cuestiones, porque, lo reitero, no es solamente una información falsa, es una red coordinada que recibe dinero constantemente y que publica noticias falsas. No, desde esa época ya se hicieron más de 100 denuncias, más de 100 redes, y en este informe de agosto del 2020, que es lo que publicó el Washington Post originalmente, se presumen 3 redes. La primera, que estaría en Pakistán, India, o sea que habría influenciado en ese conflicto que existe, que es así muy antiguo ya en esos dos países. La segunda, que sería una red pequeña en Rusia y Estados Unidos, que hubiera sido de rusos, digamos, hackers rusos que habrían tratado de influir en las elecciones en Estados Unidos, y las elecciones son en noviembre en ese país. Y tercero, que es el que nos incumbe, que sería una red que comenzaría en Estados Unidos, que tendría un relacionamiento directo con la empresa CLS Strategies, digamos que es una empresa muy reconocida en términos comunicacionales en el mundo, fundamentalmente en el mundo de la guerra sucia, y hubiera intervenido en 3 países, uno en Venezuela, atacando al presidente Nicolás Maduro, otro en México, atacando al señor Manuel López Obrador, también presidente de su país, y otro otro defendiendo a la señora Yanine Áñez, que a comienzos de este año y hasta la actualidad, ¿no? Eso es en pocas palabras lo que está sucediendo. Ahora, lo importante es que Facebook, porque es Facebook que es el que hace la denuncia, digamos, la publicación, no lo hace un medio de prensa. Facebook dice que se pagó $3.6 millones a esta empresa para que ataque a estos 3 países, a estos 2 países, Venezuela y México, y para que defienda a la señora Yanine. Y ahí uno diría, ¿de dónde viene ese dinero? Es la primera duda que uno tiene. Lo segundo, si hay un contrato firmado el 5 de diciembre del año pasado entre el señor ministro de Gobierno Arturo Murillo y el presidente o el representante de esta empresa, ¿no? El representante de esta empresa se llama Brian Berry. En el contrato dice textualmente, desde el 5 de diciembre del año pasado lo digo, ¿no?
Por 90 días, la consultora trabajará promoviendo mensajes específicos para los medios, promoviendo la transparencia, la defensa, bla, 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 etcétera, etcétera. O sea, el contrato es verdad. Y eso fue aceptado por el mismo gobierno de la señora Yanine Áñez en un comunicado el día de ayer, donde dice que sí, en efecto, se hizo el contrato, pero extrañamente no se llegó a pagar los $90,000 que estipula el contrato. Ahora, eso habrá que ver. Señor, permítame, por favor. A ver, ahora esta supuesta red, ¿cómo operaba? Usted nos está dando algunos detalles, ¿no? Con relación a lo que habría pasado y estos antecedentes. ¿Es algo similar a lo que hacían los guerreros digitales? No. Esta red no es... O sea, porque si hubiera sido un trabajo similar a lo que hacían los denominados, o porque se conocían así los guerreros digitales, Facebook ya lo hubiera denunciado antes, ¿no? Porque este trabajo lo viene haciendo Facebook desde el 2017. Estas redes funcionan de la siguiente manera. Ya voy a poner en un pequeño ejemplo para ver la incidencia real, ¿no? Porque, como digo, no es compartir un meme en un grupo de compra y venta, esto es algo serio. No, primero lo que hacen es una noticia falsa en un portal falso. Por ejemplo, Bolivisión. Bolivisión tiene su página web que digamos que es bolivision.bo. Entonces ellos crean un portal falso que se llama bolivision.bo, pero digamos que Bolivisión con B grande, la intermedia. Y con esa B alta publican en redes sociales. Entonces uno cuando ve la publicación cree que es verdad. Ya, es lo primero. Entonces utilizan cuentas copiadas de empresas, digamos, conocidas, como es en este caso Bolivisión, pongo el ejemplo, para informar a la gente. Ese es el primer paso. Lo segundo, utilizan estas páginas web en sus respectivas fanpage en Facebook, o páginas de Facebook, y las difunden a un determinado sector de la población. No es, como lo reitero, publicar una noticia en cualquier página y ver hasta cuántas personas llegan. Aquí se utiliza esa página, se publica en Facebook, se la segmenta a determinados sectores de la población para provocar pánico en esa población. Por ejemplo, digamos que yo trabajaría en esa empresa, lo que haría, y lo que supongo que sí hizo, digamos, pero obviamente solo es un ejemplo lo que digo, se pone una noticia falsa y se la segmenta solo para las madres embarazadas de la ciudad de Montero. A ese detalle, digamos. Las madres embarazadas de la ciudad de Montero desde 18 a 25 años o de 18 a 30 años. Y les mando una noticia que diga, lecheros son asaltados en el trópico por cocaleros. La noticia es falsa, pero yo la pongo. Al siguiente día le mando a su celular otra noticia. Nuevamente lecheros, personas que reparten leche y un camión de leche son atacadas en el trópico. Y así sucesivamente. Lo hago por 7 días. Al 8º día sale, digamos, el ministro del área y dice vamos a tomar mano dura contra las personas que roban leche en el trópico y que no dejan que las mujeres embarazadas reciban este bien, digamos, o esta necesidad. Entonces las personas que han recibido eso en su celular van a aprobar esta medida, van a decir sí, está bien, métanles duro o métanles bala, como hemos escuchado en los últimos enfrentamientos, bloqueos en Bolivia. Y entonces la gente aprueba esta conducta. Cuando nunca existió ni el problema, ni los robos, y lo único que fue una microsegmentación por tipos psicográficos, así se denominan, porque se denomina en general, no se hacen por cuestiones geográficas, sino por cuestiones psicológicas a las personas, y les afectas directamente para meter, digamos, un tipo de campaña política, o en este caso de campaña electoral y de defensa de un gobierno. Ahora, señor Llorenti, la red social Facebook tiene sus políticas, por tal motivo ha identificado estas redes y posteriormente las elimina. Pero ¿hay alguna otra sanción para los responsables? ¿Esto está dentro de una investigación que se hace? No sé si hay algún delito que contemple justamente dentro de este aspecto cibernético. Eso ya depende de cada país, ¿no? Por ejemplo, cuando sucedió el caso de Cambridge Analytica en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump, el Parlamento estadounidense convocó a declarar al dueño de Facebook, ¿no? A Mark Zuckerberg. Lo convocó a declarar y le hicieron preguntas sobre privacidad, le hicieron preguntas sobre cómo funciona la red social y qué tipo de influencia tuvo él, digamos, en esta investigación. Entonces, dependiendo de los países tienen que tomar medidas. En este caso es un poco más complicado porque Bolivia tendría que pedir tanto a las personas que firmaron el contrato, el señor Murillo, con las personas y las autoridades de esa época, ¿no? Creo que esa época, en diciembre, hasta la actualidad, estaba la señora Roxana Lizárraga y después actualmente la señora Isabel Mercado, que son del área de comunicación. Tienen que pedir explicaciones, el Parlamento, como se hizo en Estados Unidos, y al mismo tiempo al representante de Facebook en Bolivia para que dé información detallada de cuáles fueron estas páginas, a quiénes llegaron, cómo se segmentó
y cuáles eran los mensajes falsos que enviaban a las personas con el objetivo de desinformar. Una vez eso, se tiene que pedir tanto a la Contraloría los contratos. Según vi hoy día una nota en Página 7 o en otro periódico también lo leí, ni siquiera habían estado los contratos en el SICOES, o sea, son ilegales, y también pedir a la Cancillería que cómo es posible que se contrate una empresa extranjera para atentar contra la soberanía del Estado boliviano y de paso se lo utilice con recursos públicos, ¿no?, para pagar este tipo de actos. Cierro con esto, por favor, si me permite. Ahora que estamos en una etapa electoral, ¿los candidatos podrían utilizar este tipo de estrategias como una campaña de desprestigio? Más bien es difícil, es difícil. Generalmente ahora Facebook con las políticas de transparencia que tiene, cuando uno pone, digamos un candidato, Fernando Camacho, por decirlo así, pone una publicación y publicita esa publicación con dinero, entonces sale en las normas de Facebook, y sale en el mismo Facebook, en la publicación, publicitado por, y se dice el nombre de la empresa o el nombre de la persona que está pagando para que vea eso. Entonces así las investigaciones son constantes, ¿no? Y se ve esa persona de dónde tiene ese dinero, dónde sacó ese dinero para publicitar y se controla. Es muy difícil que en una campaña electoral se hagan esto de manera directa, ¿no? O sea, pongo el ejemplo del señor Fernando Camacho. Hace poco el señor Carlos Mesa también hizo eso, publicó y salió la empresa que publicita esto. Lo que sí se puede hacer y lo que es ilegal es desde el exterior contratar empresas, ¿no? Y eso sí es riesgoso, por lo cual este debe ser un precedente para que no suceda en la campaña electoral y que la gente pueda decidir electoralmente, no en base a fake news, ¿no? Porque sino en base a propuestas, en base a todas las cuestiones que ya se conocen. Le agradezco mucho por este contacto, por hablarnos justamente y explicarnos en qué consiste todo este proceso de las redes sociales, de esta supuesta red, y veremos qué dicen las investigaciones, porque sin duda este es un caso que merece una investigación profunda. Gracias, que le vaya bien, buenos días. Muchas gracias a usted por la entrevista, siempre presto a cualquier otro debate, cualquier otra intervención. Que le vaya bien. 6 de la mañana, 34 minutos, tenemos más en Santa Cruz.